los periódicos en Le Monde. Perdón, me lancé y ni siquiera habíamos empezado a grabar. Bueno, ni modo. Entonces, él dice que a raíz de que vio que esto no solo se publicó en Le Monde, sino que fue publicado o republicado por otros diarios, por El País, por ejemplo, y por otros diarios en la misma Francia. Y lo mismo sucedió con el texto del otro cabo, que empieza haciendo una entrevista, pero que al ser retomada y republicada adquiere ciertas características distintas, ¿no? Un tono, como diría el mismo Derrida, un ritmo distinto, que tiene que ver con la pregunta que inicia el texto. Bueno, habíamos quedado que alguien se hiciera cargo de orientar la lectura. Lo voy a hacer yo, y yo misma voy a ir probando hasta qué punto esta conversación debe ser demasiado orientada o dejarla de manera libre. No sé si me explico, porque quizá pueda ser una conversación mucho más abierta una vez que todas y todos hayamos leído. Pero ahorita lo voy a hacer de una manera más clásica, es decir, yo les voy a plantear algunas cuestiones para que podamos releerlas y discutirlas, si es el caso, ¿no? Discutirlas con Derrida, frente a Derrida, más allá de él, y sobre todo en relación con nuestros temas de pensamiento crítico, que en este momento son la palabra o el ámbito de la palabra y el ámbito de los cuerpos. Siempre si podemos retomar, reubicar lo que él dice en ese contexto que nos interesa, ¿no? El de la palabra y los cuerpos, que es bastante amplio. Voy a empezar entonces por la democracia para otro día, y si tenemos tiempo, hago algunos comentarios sobre el otro cabo, porque indudablemente yo no había advertido que leyeran el otro cabo. Entonces lo podemos prorrogar hasta otro momento. Empiezo entonces haciendo un comentario general del título. Y lo hago así porque desde hace muchos años, desde que nos empezamos a reunir como seminario, y por lo tanto estoy hablando del 98, y Francisco se acuerda, Erika por supuesto, ¿no? Porque juntos abrimos ese seminario en filológicas. Y desde entonces la palabra lo porvenir nos estuvo resonando, la palabra derridiana, pero también el hecho de que también Walter Benjamin retoma la idea de porvenir, y lo retoma de manera distinta. En este caso, y estamos abiertos a cualquier discusión, la democracia para otro día, a reserva de que veamos algunos otros puntos más mientras seguimos charlando, se refiere a lo siguiente. Primero, haciendo hincapié en el día de hoy, que en francés Derrida utiliza como jour, día, pero también a la luz del día de hoy, que también en español él da por sentado que solo en francés tiene este tipo de significación, pero sin duda nosotros también podemos decir a la luz del día de hoy, esto puede ser leído y adquiere un tono y adquiere un ritmo, ¿eh? Y digamos, un carácter de quiebre, o un carácter de algo que hiere, de punzón también, que no tendría en otras ocasiones. Porque este hoy o esta luz del día ilumina, pero también en el sentido de que vuelve visible algo que quizá el contexto normal no vuelve visible. Entonces, para otro día se refiere otro día en el cual y por el cual y por su luz que vuelve visible, vuelve problemático, es decir, vuelve un ámbito de preguntas y respuestas la cuestión que va a tratar el texto, que es a grandes rasgos la democracia, que como vamos a ir viendo a medida que sigamos discutiéndolo, la democracia está haciéndose, jamás se termina, está en tránsito, y es una dimensión además atada, según Derrida, que es algo que podemos cuestionar, con la democracia entendida exclusivamente, porque así lo plantea él, así lo ubica, como democracia parlamentaria, y yo le agregaría, sobre todo, democracia de las urnas. Él no utiliza el término,
pero es sin duda democracia de las urnas a las que se refiere y que en última instancia está relacionada con esta posibilidad que él cree que es europea y francesa, representativa de la democracia. Es decir, que el fundamento de la democracia es representativo, lo cual impone el gran problema de la representación. ¿Qué quiere decir la representación en el caso de la democracia? Y en particular, en el caso que trata este texto, que es responder a la pregunta ¿qué es hoy? Es decir, a la luz del día de hoy, la opinión pública. Si quieren lo discutimos, ustedes me detienen, lo que ustedes quieran, pero en principio un pequeño comentario, una pequeña nota. Ustedes saben que la opinión pública y la opinión es un viejo tema de la filosofía y de la filosofía europea sin duda, ¿no? De la filosofía occidental. Pero es un tema que se ha ido cargando en algunos momentos de manera decisiva. Creo que podríamos dejar de lado el gran tema de la doxa en el pensamiento clásico y sustituirlo más bien por la ilustración. Derrida, en efecto, ubica la ilustración de manera muy específica en algunas de estas pocas páginas que estamos leyendo, donde se planteó de manera importante que el intento de construir un Estado democrático solo podría derivar en una defensa o fundarse en una defensa de la opinión pública. Aquí tenemos dos palabras fuertes, opinión, pero no es cualquier opinión, es opinión pública. Y tendríamos que preguntarnos si esta opinión pública tiene que ver con Kant, por ejemplo, a la manera como trabaja en sus textos de historia de la filosofía, los recordarán, él plantea el problema de la publicidad de lo público en relación con el universo político, al que por supuesto no llama democracia, sino ilustración, a un deber ilustrado de pensar por uno mismo que estaría relacionado con esto. Y esto está señalado, claro, de manera muy rápida, porque son muy pocas páginas que le dieron para contestar en este texto. Bueno, entonces, esto en términos generales. Seguramente al rato podemos insistir en algunos otros puntos interesantes. Su respuesta es la siguiente. Hoy, y es una pregunta, ¿qué es hoy la opinión pública? Es la silueta de un fantasma. Recordarán que años después, pero ya en 89 está trabajándolo en sus clases, en Espectros de Marx va a desarrollar un planteamiento interesante que puede reubicar el fantasma en otro contexto de lectura. Por lo tanto, sería factible y además interesante leer este texto vinculado con el texto de Espectros de Marx, como muchos otros que iremos viendo. No solo es la silueta de un fantasma, ni siquiera un fantasma, ¿se dan cuenta? Es la silueta, ¿no? Es el perfil de un fantasma. Luego, la obsesión de la conciencia democrática. Ese sería el hoy, lo que de alguna manera contextualiza, lo que permite iluminar la respuesta, ¿sí? Pero se pregunta inmediatamente, este fantasma tiene ciertos derechos y ciertos poderes. Y a continuación va a intentar como ir precisando cuáles son estos derechos exigidos por el fantasma y cuáles son sus fuerzas o sus poderes en el ámbito, insisto, del Estado Nacional, del cual no habla, pero lo da por sabido en esta parte y un poquito más adelante ya aterriza en esta idea. Y se pregunta a continuación cómo este fantasma y esta obsesión de la conciencia democrática es sin duda contradictoria, es sin duda paradójica, es sin duda ambigua. Y toda democracia y toda respuesta y toda opinión pública debería precaverse, en tanto democracia parlamentaria, de aquello, dice él, que sin embargo se parece a su fuente de legitimidad. O sea, lo está ubicando sin ponerse a pensar que uno podría exigir desde otro lugar que no fuera Europa y que fuera un lugar justamente colonizado por Europa y en particular, como en algunos casos de Centroamérica, colonizados por Francia,
¿no? ¿Cuál sería la fuente de legitimidad de esta democracia? Nosotros le agregaríamos colonial, ¿no es cierto? A él no le preocupa y es importante saberlo. O sea, pueden ser autores que nos interesan mucho, pero el tema de la colonialidad, del ejercicio de poder y de la manera como se ejerce la democracia, incluso parlamentaria, pues implicaría que incluyéramos una serie de discusiones que no están aquí pensadas en el texto. No solo por su hoy, 1989, sino porque es difícil que Derrida, por lo menos en estos dos textos, en otros quizá indica otra posibilidad de preguntarse cuando asume que él no viene de Europa y que de alguna manera tendría que responder también a su nombre propio que no viene de Europa, ¿no? Y que le permite hacer algunas interrogantes de la democracia. Es decir, podemos hablar desde una herencia europea colonial de la democracia o de qué manera tenemos que plantear que una de las ambigüedades de la democracia es justamente esta. Aquí no está planteada, pero, perdón, me siento obligada a plantearlo, ¿no? Para nosotros hoy no podemos dejarlo fuera de la cuestión. Aquí el punto es que una democracia parlamentaria, por eso decía yo hace un momento, una democracia de las urnas. Una cosa es que él hable de una opinión pública que se genera, por ejemplo, en la prensa, en los sondeos de opinión, en la recuperación de cuáles serían los intereses públicos y que luego rebota sobre el Parlamento y está pensando claramente en Francia. Pero ese rebote y esos ejemplos tecnológicos, por ejemplo, los sondeos que él está planteando, no se nos olvide que estarían relacionados, porque él mismo lo va a decir a continuación, con la manera como se presenta, cómo se manifiesta, cómo se exhibe o expone esa opinión pública, y es a través del juicio del sí o no, dice Derrida, lo cual es, ojo, ¿no? Porque habría que ver si la opinión pública se puede construir o puede obtener legitimidad a partir de esa forma tan filosófica, tan antiguamente filosófica, ¿no? Como es el juicio del sí o no, ¿no? De estás de acuerdo o no estás de acuerdo con algo, que es la forma que el referéndum tiene en todos nuestros países modernos o contemporáneos, ¿no? El referéndum plantea una especie de contexto general, a veces ni siquiera, y te plantea sí o no, ¿no es cierto? Y esto regresa como una obligación, como un derecho de las cámaras, es decir, parlamentarias, ¿no? Para el ejercicio parlamentario del Estado Nacional. Ok. Inmediatamente a continuación plantea estos dos rasgos característicos de la opinión pública, rasgos característicos de las condiciones de la opinión pública. Uno es, por supuesto, el ritmo y el otro el tono de esa opinión pública, que a continuación vamos a ver que tiene que ver con la figura del juicio del sí o del no, es decir, que es el juicio típico incluso de la urna, ¿no? De cuando vamos a votar. Entonces, no es cualquier democracia parlamentaria, es una democracia construida y pensada exclusivamente para el voto, electoral o electorera, cosa que me parece grave. Otra marca que podríamos discutir cuando quieran, ¿no? Y a continuación dice, bueno, la cuestión es una cuestión ambigua, como decíamos hace un momento, la de la opinión pública, y esa ambigüedad, esa paradojicidad se debe a lo siguiente. Punto 1. Dice, la opinión presta a las opiniones públicas, así en plural, el vicio o la virtud de la imprevisibilidad. Entonces, este es otro de los rasgos, no del juicio, que sería sobre todo el tono o el ritmo, como aparecen, sino esta condición imprevisible que no termina de dejar quieta la opinión o las opiniones públicas. Son múltiples, son plurales, pero además son imprevisibles. Cita a D'Alembert, reubicando entonces
el problema en Francia y en la Francia ilustrada, ¿no? Lo cual, bueno, suele hacer Derrida, es bastante Francés. afrancesado, ¿sí? Bastante francés, la verdad, y bueno, es algo que hay que no heredar de él, diría yo, pero algo que recordar que está ahí presente, ¿no? Y va a sostener inmediatamente lo siguiente. Esta imprevisibilidad se refiere a que la opinión pública, que no es la opinión común, yo no sé si conviene que nosotros planteemos que una cosa es la opinión pública y otra cosa la opinión común, o la opinión de lo común, ¿sí? Aunque al final del texto recurre al sentido común, no sé si es este o el otro texto, ¿no? Pero al sentido, o sea, al sentido común que era lo mejor repartido en ¿Sí? el mundo, o sea, En este siendo, y también en el otro cabo, sí, sin ajá, duda. ajá. Entonces, establece una especie de complicidad que no explica entre opinión pública y opinión común. Y esto es interesante porque en el caso de Kant, fíjense, el término que él utiliza, lo público, que luego ha sido discutido por muchas tradiciones, no solo alemanas. Uno de los que ha discutido sobre esto, leyendo con cierto cuidado a Kant, es Habermas. A mí no me gusta ese texto sobre la opinión pública, pero bueno, lo hace a partir de la palabra alemana de publicidad que Kant como pone al día. No es que no existiera la palabra publicidad, pero no en este sentido particular de opinión pública. Es todo aquello que se publica. Para Kant esto es bien importante, es decir, no solo sale a la luz pública, a la luz del día, sino que tiene que ser publicado. Y recordarán ustedes que en el texto, que es la ilustración, y en casi todos los textos que aparecen en el pequeño breviario del Fondo de Cultura, que se llama Filosofía de la Historia, esta noción de lo público como algo que siempre se presenta hacia afuera, es decir, a los de afuera, es bien importante. ¿Sí? Lo público Mm. tiene una característica que podría uno pensar si tiene algo que ver con la opinión común o no, porque para que exista la opinión común o la opinión de los comunes, en el sentido, si quieren ustedes ahí sí, europeo e ilustrado, y ahora le podríamos agregar una opinión popular, en el caso de América Latina, no necesariamente empatan todas estas nociones y se abren a un universo de discusión política y también epistemológica y social y ética importante. ¿Les molesta cómo lo estoy planteando? ¿Lo hago de otra manera? ¿O sigo? Está perfecto, ¿Eh? no, sigue, sí, no, Bueno, está perfecto. se vale que me interrumpan, ¿no? Así como hizo Erika, que bueno, no es interrupción. Ok, sigo. Dice, literalmente efímera, la opinión pública no tiene estatuto, puesto que no está sujeta a la estabilidad. O sea, hace depender el estatuto, que para muchos de los textos derridianos anteriores y posteriores se refiere al estatus, casi a veces a lo propio de algo, pero hace referir este estatuto, es decir, la opinión común no solo no tendría una esencia propia, sino que no tendría propiamente estatuto porque no está sujeto a ningún tipo de estabilidad, ni en la norma, ni en la ley. O sea, no habría ley, ni habría norma o conducta o hábito que regularía y le daría un tono específico, un ritmo específico a la manera como se presenta hacia afuera públicamente, o sea, de manera visible, la opinión común. Su constancia, sin embargo, es constante en algo, en su inestabilidad, ¿no? Y dice, incluso en circunstancias donde la opinión pública no es tan inmediata, diríamos, como suponemos, porque ha manejado la idea de que es inestable y que es sobre todo efímera, cuando dice, pero hay veces que hay, sin duda, fases largas, políticas o históricas, donde se mantiene de alguna forma la opinión
la opinión pública. Incluso a pesar de eso sigue siendo inestable. La primera antigüedad proviene entonces de ese ritmo, lo efímero, la inestabilidad, el no poseer estatuto, procede de ahí. Y esa sería su primera ambigüedad. Porque, dice él, si tuviese un lugar propio, pero ahí está toda la cuestión, es decir, no tiene un lugar propio, en el sentido de no tiene esencia, no tiene sustancia, pero tampoco lugar propio. Perdón, Roberto. Perdón, hace rato quería participar, no sé si tenga todavía que ver. A mí me hacía mucho, o al principio del texto lo que cuestionaba precisamente era el sentido de lo público, cómo se tomaba el sentido de lo público, porque a mi entender podría entenderse como tres cosas. Y en esas tres cosas que se puede entender, habría un peligro de pensarlo también como opinión común o sentido común, si pensamos el sentido de los comunes, o, o el sentido de lo común en tanto los que no tienen participación en lo público. En tanto lo público podría entenderse como la opinión pública es la opinión del público, y en este sentido público sería quien lee los diarios, quien ve las películas, el público que es como espectador, pero también la opinión publicada, la opinión pública puede ser la opinión publicada. Y en ese sentido, inevitablemente me acordaba de la frase de Correa, del expresidente de Ecuador, que decía que la opinión, en alguna entrevista decía, a lo mejor mal ejemplo, mal sujeto de lo dicho, pero me interesaba lo dicho, que decía, la opinión pública es la opinión de la imprenta, del quien tiene la imprenta, ¿no? Y por otro lado, pues la opinión que se publica, o sea, la opinión que se publica del público y la que se hace pública. Y en ese sentido, me parecería, no sé, a lo mejor habría que revisar el sentido en francés, si se relaciona con la opinión, digamos, como de los medios públicos, que se hace pública mediante el medio público, que se hace escrita de alguna manera, ¿no? Que se hace, que se echa para ser vista. Y en esa medida, el riesgo de pensarla como sinónimo de opinión común, opinión de los comunes, ¿no? En este sentido, público, pensando eso que decía Correa, que la opinión pública era de los que tenían la imprenta, de los que podían generar una impresión, digamos, en el sentido de imprimir, pero también de cómo lo manejarían espectros de Marx, como una impresión en la memoria, una impresión en la experiencia. Sí, no sé qué opinen las y los demás. De alguna manera, rápida había yo dicho también otras maneras de acercarlo. Ahora, creo que el texto va abriéndose su propio camino. Por ejemplo, descuenta dice, no es que no quiera tratarlo, pero no lo quiero tratar acá, aunque podríamos pensar si podría haber una relación con la vieja doxa griega. Luego lo relaciona con Kant, evidentemente, y para Kant es indudable en que es la ilustración, que esta publicidad, él solo le llama publicidad, Wirklichkeit, ¿no? Es únicamente por escrito. Y está pensando en la prensa de entonces, que estaba surgiendo de manera decisiva para crear opinión. O sea, el fin de la prensa era crear opinión. Y Kant pensaba que uno, para hacer un libre ejercicio de su sentido, tendría que hacerlo por escrito, distinguiendo lo que tú estás diciendo aquí, que estás juntando, ¿no? No es la opinión pública sentido, el sentido propio, que sí estaría, digamos, sostenido por la ratio, es decir, por la razón, por el uso de la razón, requiere un uso público, va a decir Kant, ¿no? Entonces, distingue entre tu propio sentido, que lo construyes en tus lecturas, hablando con la gente, estudiando, etcétera, es una cosa. Y otra cosa muy distinta es el carácter público de esto, es decir, que se haga por escrito, que se haga para los otros, que adquiera visibilidad, claro, en el tiempo de Kant, y lo mismo que está diciendo Derrida ahora, por escrito, ¿no? Sobre todo, porque los medios se escriben. Es un texto escrito, insisto, en 1989, o al menos publicado en 89,
la incidencia de las redes, por ejemplo, la incidencia de otro tipo de tecnologías para a su vez incidir en la opinión pública y en la política pública, se van a ir modificando. Uno diría casi que este es un texto realmente limítrofe. Después de este texto, las cosas han cambiado mucho, no solo en Europa y Francia, sino en todos lados, con las nuevas tecnologías. Entonces, la opinión pública adquiere no solo un ritmo, un tiempo, una temporalidad y ciertos tonos, ciertas posturas, sino que también se va a constituir de una manera distinta, se va a configurar de otra manera dependiendo sin duda de los dueños de los periódicos, sin duda, de la publicidad, es decir, de la publicidad que se genera en los periódicos y que incide en que los periódicos hagan aparecer la opinión pública de una manera o de otra, ¿no es cierto? Entonces sería doble, no solo lo que tú estás comentando, o sea, no solo son los dueños de la imprenta, ¿no? Son aquellos que pagan a los dueños de la imprenta, porque tendríamos que reconstruir todo este universo económico para dar cuenta de cómo ahí eso está marcando de manera decisiva lo que llamamos la opinión pública y sobre todo cómo incide, ¿no? Cómo incide y, bueno, sus mismas características, que va mucho más allá del sí o del no, que es lo que va a decir a continuación. No sé qué les parezca. Erika. Y sobre las tecnologías de su producción también, ¿no? Ujú. Iba a decir, tú vas hablando y a mí se me van ocurriendo cuestiones que ya hemos trabajado y que podríamos seguir trabajando, pero habríamos de repensar quizá el sentido de lo común también, ¿no? Es decir, cómo se produce, porque citando aquí el texto de Derrida, el mismo que acabas de citar, si tuviese un lugar propio, pero ahí está toda la cuestión, no lo tiene, la opinión pública sería el fórum de una discusión permanente y transparente, que es lo que habríamos de defender, ¿no? Una discusión permanente y también la heterogeneidad de los sentidos comunes, pero resulta que se produce como un sentido hasta cierto punto homogeneizado. Entonces habría que interrogar los mecanismos de esa homogeneización, ¿no? Creo. Y de otra cosa que comentaste, transparencia, que el Ajá, mismo Derrida en infinidad de textos está señalando las limitaciones de esa transparencia, que no la necesidad de seguir pensando en ella y seguirla intentando, ¿no? ujú, ujú, De ahí el ujú, carácter también del porvenir de la democracia, ¿no? O de la democracia por venir. Hay que seguir intentando, pese a que sabemos que ahora está completamente comprometida. Y no ujú, únicamente en el terreno de la opinión pública, también en el terreno de las ciencias, de lo que producimos en las academias, tanto de ciencias sociales como de humanidades, ¿no es cierto? Ahí ujú, también uno podría hacer una exigencia, así se le podría llamar, de transparencia importante. Quiere decir que estamos uniendo a todo esto que nos está presentando Derrida estas otras marcas, ¿no? Estas ujú, otras huellas interesantes. A ver, sigo. Este, él habla entonces de, justamente un poco después de si tuviese un lugar propio, pero ahí está la cuestión, ¿no? De que no lo tiene. Y no lo tiene porque lo que llamamos público no es propiamente un espacio, ¿no? Y sin duda ahí tendríamos que meter lo que decíamos hace un principio, tanto Roberto como yo, la necesidad de que veamos si lo común es lo público o lo público solo se manifiesta en ese momento o en el tiempo de Kant porque es publicado, ¿no? O bien hecho visible, porque habría que agregar que también esa opinión pública se puede manifestar justamente manifestándose, tomando la calle, ¿no es cierto? ujú, Y tomando la calle de muchas maneras, por ejemplo, en el ejercicio de, y no sé si esté bien utilizado el término, la democracia sindical, ¿no? Los sindicatos toman la calle con ciertas exigencias que terminan teniendo que ver porque dejan su huella en la opinión pública. De muchas maneras,
empezando si le llamamos, o sea, preguntándonos lo siguiente, si la opinión pública tiene algo que ver con el hecho de que la gente sumada a los periódicos, cada vez que hay una marcha sindical o de estudiantes o de feministas o de LGBT, etcétera, se quejan de que están interrumpiendo el tránsito. Como si el tránsito, el libre tránsito, fuera un derecho por encima de la misma opinión pública que estaría fundando la democracia parlamentaria, para no irnos más allá, porque sin duda el sindicalismo está contenido en la Constitución y en nuestras leyes, es decir, es legal, ¿no es cierto? Y que los sindicatos se manifiesten de esta manera también es legal, lo cual nos permite también meter algunos comentarios interesantes, ¿no? O hacerle preguntas a Derrida, vaya. Bueno. Y agrega algo más que la hace no solo ser efímera, sino inestable esta opinión pública, que se puede oponer también a poderes no democráticos. Suponiendo, él supone, este ideal, creo yo, de democracia al que se opondrían poderes no democráticos. Aquí no lo desarrolla, en Espectros de Marx lo va a desarrollar con cierto cuidado más. Lo cierto es que en este camino de la democracia haciéndose o por venir, está siempre acechada por estos poderes no democráticos, pero son poderes que están instaurados en el corazón del Estado Nacional y de los estados nacionales y del estatuto del Estado Nacional, sin duda, ¿no? Entonces esto sí resulta bastante problemático. Y agrega que se puede también temer la tiranía de movimientos de opinión, ¿no? Como si puede reducir lo no democrático a esta tiranía de movimientos de opinión, ¿no? Esto merece la pena también, creo yo, discutirlo, ¿no? Lo deja tal cual y pasa inmediatamente a hablar de que si se puede también tomar en cuenta, perdón, que habría que tomar en cuenta la velocidad del día a día, incluso en la duración larga, porque afecta, dice él, el rigor de la discusión. Al tiempo de la toma de conciencia. Fíjense, está introduciendo otros temas que podemos poner en relación con, y por lo tanto escribir un libro y no únicamente una entrevista o un textito de esta manera, que es la cuestión, bueno, primero y en términos académicos, el rigor de la discusión, ¿no? En el caso de que pensáramos que le podemos ofrecer o se le puede ofrecer a la forma de la opinión pública un cierto rigor de presentación, de manifestación, que podría atacar tanto lo que suelen llamar la forma como el contenido de la opinión pública, donde la forma implica también a las tecnologías, pero también implica ciertos contenidos de la forma, como decía Hayden White, ¿no es cierto? Por lo tanto, se abre un súper tema a todo esto, y es un tema para discutir, y para discutir en serio, y que tiene que ver con esta democracia que también es notoriamente no democrática, diríamos, para utilizar estos términos, ¿no? Y por lo tanto, estar abierta no a cualquier tipo de diferencia o de diferencia, sino a esta muy particular, ¿no? De lo no democrático en lo democrático. Y el segundo, bueno, este es el rigor de la discusión. ¿Y cómo? La pregunta es, ¿cómo le podríamos dar rigor a la discusión? Bueno, en el caso de, ahorita pensando en las elecciones, el INE ya decidió que le va a hacer preguntas a cada uno de los contendientes que están obligados a contestar de esta manera, es decir, pretende convencernos de que hay rigor y que quien lo va a detentar o cuidar o vigilar es el INE, ¿no es cierto? Y aquí se abre una súper pregunta, si esto es cierto, ¿no? En principio, es decir, hasta qué punto lo que está pretendiendo el INE en estas próximas elecciones es un rigor que el INE puede sostener.
o el rigor tendrían que darlo los espectadores, no sé si me explico, ¿no? Como decisión y decir fue riguroso o no, ¿sí? Y no que venga impuesto como una especie de norma o ley. Entonces, el rigor de la discusión, ojo, porque claro, el INE lo institucionaliza y uno diría, si de verdad hablamos en términos de democracia y la democracia es por la soberanía del pueblo, pues sería un ejercicio de soberanía del pueblo decidirlo, ¿no? No sé de qué maneras, pero colectiva y pluralmente decidir si tiene o no tiene, si tuvo o no tuvo rigor ese momento de discusión entre los candidatos y las candidatas, ¿no? Bueno, sigo. Y esto descansa también, dice él, pero lo pone entre comillas, la toma de conciencia. O sea, el tiempo de una toma de conciencia, en el entendido de que el juicio, sí o no, lo que te hace es asegurar una toma de conciencia. Incluso, él no lo dice así, dice nada más toma de conciencia, un cambio de conciencia, ¿no es cierto? Ante una exhibición, una visibilidad pública, con pretensiones de opinión y por lo tanto con pretensiones de poder universalizarse o por lo menos generalizarse a nivel de cada conciencia, o como Roberto le llamó sentido común, ¿no? Tu sentido propio, tú puedes modificar esta conciencia. Tu propia conciencia, no únicamente la de los demás. Y luego aclarar si también toma de conciencia se refiere únicamente a esto, o también podríamos pensar una toma de conciencia de carácter amplio, ¿no? Y podríamos hablar de una toma de conciencia, una conciencia, por ejemplo, de las redes sociales, o en redes sociales, o por las redes sociales. ¿Es posible plantearlo de esta manera? ¿O estamos, diría yo, exagerando, ¿no? Dejando de ser rigurosas y rigurosos al pensar que en esta tecnología o en esta serie de tecnologías podríamos plantear que ahí se construye o se constituye conciencias. Y conciencias que serían las que justifican o legitiman la democracia, que es la democracia de todos, ¿no? Y de todas. Bueno, hasta ahí. Inmediatamente después empieza a señalar justamente estas tecnologías, ¿no? Estos dispositivos tecnológicos que sobre todo en el siglo XX empezaron a generalizarse. El primero son los sondeos de opinión, que sabemos que se pueden hacer por escrito, o sea, te los envían a tu casa, te los mandan por teléfono. ¿En dónde más? Yo personalmente recuerdo que me han hecho consultas de este tipo, ¿no? El sondeo es el producto de esta serie de preguntas, ¿no? Estas cuestiones, y te llegan en redes, ¿no? Te llegan en tu correo electrónico. Antes te llegaban en el correo normal y sobre todo por teléfono, ¿no? Que es donde sobre todo se ejercen. Pero hay ¿cómo le podríamos llamar? Hay una estructura del sondeo. Es más, esto se enseña, ¿no? Al principio se enseñaba en la licenciatura en comunicación y en periodismo. No sé ahora dónde se enseñe, pero seguramente se debe enseñar en espacios de nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Donde te enseñan cómo conducir un sondeo que tenga cierta veracidad, ¿no? Aunque no sea verdad, porque el sondeo intenta, en última instancia, modificar o lo que él llamaba la conciencia, o por lo menos la fuerza, diríamos, de la opinión pública, ¿no? Que la gente empiece a dudar de su propia opinión porque ve que todos los demás tienen otra opinión distinta y que modifica algo. Y eso algo que me parecía preocupante es, si quieren ustedes, el resultado en urnas. Por lo cual a mí me parecía que era una democracia entendida así, súper estrechamente, ¿no?
insuficiente. Ujú. Es importante también siempre pensar que hay un parentesco con los estudios de mercado. O sea, entre estas encuestas de sondeo de opinión público y las otras de justo de estudio de mercado, los procedimientos técnicos son los mismos y las encuestadoras son las mismas agencias, ¿no? Entonces la publicidad también se puede entender de esa manera. O De sea, una como manera económica, ¿no? obedeciendo O a las leyes del comercial. mercado, claro. Más que económica, comercial, ¿no es Sí, cierto? sí. Porque lo que ahí se está jugando es modificar, vamos a llamarle así, las necesidades del público para que consuman una cosa y no otra, ¿no? Ujú, Este ujú, es el tipo de, no sé, de compañía de galletas que más exitosa ujú, sobre estas otras galletas, ¿no? ujú, Sobre estas otras compañías. Sí, y ahí hay una relación que conviene profundizar, ¿no? ujú. Porque ahí hay cuestiones importantes. La otra es por supuesto, el referéndum. La otra que a él le parece importante, donde se ejerce, dice él, la opinión pública es en el Parlamento. Yo, la verdad, pondría en cuestión si se ejerce en el Parlamento, en las cámaras, porque ahí lo que se está juzgando son intereses. Y me parece preocupante que Derrida no establezca una diferencia entre intereses de clase y de grupo y lo que sería una opinión pública. En el caso de que quiera salvar la opinión pública, digo, que parece que lo está queriendo hacer, de alguna forma, ¿no? En función de que también quiere salvar la democracia. No sé qué opinen sobre esto, porque tal vez ya me fui muy a lo que sería mi propia postura política. Es un texto político, sin duda, tenemos que hablar políticamente de él, ¿no? Pero, pero yo creo que en el caso que él pone del Parlamento, habría que tener mucho cuidado. Entonces yo creo, siempre he creído que Derrida es inteligente, ¿no? Es más, me maravilla su inteligencia. Volví a leer este texto que hacía mucho que no leía y me gusta mucho cómo va planteando las cosas y me gusta cómo escribe. Pero este tipo de cosas son imperdonables para alguien que se cree inteligente o lo es. Es decir, ¿cómo está diciendo que hay opinión pública que se vierte en el Parlamento? Como si de verdad en el Parlamento fuera la opinión pública, por más efímera, contradictoria, que fuera opinión pública y no realmente la visibilización de intereses tan específicos que uno puede rastrear de dónde vienen esos intereses, ¿no? De Partidistas, clase, ¿no? por supuesto, en términos generales, pero incluso de grupo dentro de Ujú, clases sociales muy, muy determinadas, ¿no? Y otras clases sociales y otros grupos, como los indígenas, obviamente están fuera. Entonces, que deje fuera todo eso que para uno es importante, creo que Roberto comentaba eso hace un momento, ¿no? Hablabas de otros grupos que quedan fuera, ujú. sin duda, de la democracia, de las urnas, ¿no? Claro, aquí en Sabemos México son intereses partidistas, ¿no, Ana María? Directamente. son partidistas y Los, de clase también, y de grupo, ah, de subgrupo, sí, como sí, le sí, queramos llamar, pero sí. ahí nunca está presente estos otros grupos que están claramente marginalizados, ¿no? Y que siguen Ujú, estando. Hace poco estaba yo leyendo que intentaron exigir que algunos grupos indígenas, creo que de Guerrero, que son los que se están manifestando sobre esto, tuvieran representación aunque fuera únicamente ahí, en su lugar de, de, de vida, ¿no? Es decir, en Guerrero, y obviamente les metieron gente de afuera para que, como diputados plurinominales y como diputados esto y aquello, ¿no? Y ellos se están quejando que esto se lo habían prometido hace mucho. Es decir, esta gente queda siempre fuera y marginada, obviamente de la supuesta opinión pública del Parlamento. Por lo tanto, en el Parlamento no hay opinión pública, ¿no? Lo que hay son intereses, es decir, ni siquiera es una opinión, ¿no? Porque la opinión tiene ciertas características, diríamos, enunciativas, discursivas, en las que también podríamos pensar, y creo que aquí lo ha reducido demasiado al sí o no del juicio.
Y ha reducido el juicio a un sí o un no, que es bastante aberrante también, pero bueno, en fin. Ana María, perdón, ¿y no podríamos pensar la opinión pública dentro del Parlamento administrada por los intereses o sojuzgada a los intereses? Porque en las discusiones públicas son utilizadas la opinión pública, pero de manera perversa, claro está, a partir de los intereses. Pero está ahí, ¿no? Se utiliza como un argumento en el debate, diciendo, esta encuesta revela este colectivo, por ejemplo, indígena, para ciertos intereses partidistas, está diciendo esto y esta es su opinión y es una opinión pública porque es fuera Claro, de la te política. refieres que todo aquel que manifiesta que lo que está presentando es opinión pública puede mentir. Entonces ahí entra Claro. ahí la cuestión que Derrida sin duda no trabaja aquí. En su textito, que es una conferencia sobre la mentira, no profundiza demasiado, pero que es sin duda el papel de la mentira, no solo en la opinión pública, sino en otro tipo de discursos de carácter público, ¿no? Sí, sí, Política sí. pública, etcétera. Eso sin duda, es decir, pero sería agregar, que él no agrega, sin duda, la cuestión de la mentira. Porque sin duda cada grupo dirá, esto es opinión pública, a mí me respaldan miles, no solo cientos, miles, ¿no? O millones, cuando en realidad no están presentes a nivel cuantitativo. Sí. Entonces tenemos esto, tenemos el referéndum, tenemos el sondeo. Él se refiere en realidad a muy pocos, ¿no? Él habla de la ocasión de los sondeos de opinión o de las encuestas sociológicas, suponiendo que las encuestas están sostenidas por el saber sociológico y por lo tanto tienen una cierta relación con la institución de enseñanza superior, ¿no? Tienen que ser profesionistas que lleven a cabo esto, aun cuando sabemos nosotros que hemos tenido oportunidad de ver que los criterios utilizados por las encuestas sociológicas son, o si quieres podemos incluir la palabra mentira o podemos incluir la palabra fuerza, es una utilización forzosa de cierto tipo de material, ¿no? Y por supuesto la mentira está ahí, en los criterios, ¿no? En los criterios a través de los cuales se preparan estas encuestas sociológicas. Y dice, bueno, finalmente que aquí hay tensiones tanto en el tiempo como en el tono y demás, y que no faltan ejemplos de todo esto, de las dificultades de esto que está sosteniendo. Un poquito más abajo, y proponiendo un ejemplo francés de SOS, es decir, SOS Racisme, donde de lo que se trataría, dice él, en unas elecciones locales, una campaña que fue lanzada con ese título, con la pretensión de formar y convencer una opinión que a continuación sería oída por una mayoría parlamentaria, ¿no? Pero el presidente de la República en ese entonces había anunciado ya su opinión personal, y opinión está puesto entre comillas, lo cual nos permite regresar a algo que había comentado Roberto y que hemos seguido más o menos comentando, hasta qué punto hay opinión personal. O sea, una cosa es que exista, según algunos, Roberto le llamaba sentido común, ¿no? Que bueno, es tan viejo como Aristóteles. Y lo otro sería que agregáramos otro tipo de especificidad. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, kantiana, hasta qué punto tú tienes tu propia opinión, pero no se hace pública hasta que la haces pública? Que es un poco lo que dice Kant en ¿qué es la ilustración? Donde dice, bueno, uno puede ser profesor en una institución y por lo tanto tienes que obedecer, porque como empleado y como profesor de una institución de enseñanza superior, lo primero es que obedezcas, pero puedes no estar de acuerdo. Pero esto tienes que demostrarlo, no ahí, en el espacio, diríamos, universitario, en tu cátedra, sino por escrito y en otro momento, ¿no? Eso es Kant, del cual habla profusamente, se acordarán, Derrida. Derrida utiliza ese texto y utiliza el texto del conflicto de las facultades para hablar del papel de la filosofía en la universidad
y de verdad que toda esa parte la ha trabajado a profundidad, digamos, ¿no? Y a profundidad no quiere decir que haya una profundidad, lo estoy utilizando de una manera metafórica, ¿no? O sea, trabaja bastante esta situación. Porque la cuestión es si un presidente o quien sea y cada una de nosotras podemos tener una opinión personal que tenga que ver con lo que se llama opinión pública. Porque el cuidado que tenemos que tener, aunque Derrida no lo dice expresamente, es, primero, que la opinión pública no tiene que ver con la suma de las opiniones personales, ¿sí? Que no es el producto cuantitativo de la suma de las opiniones personales. Funciona, diríamos de otra manera, tiene otra estructura. A mí me hubiera gustado encontrarla en este pequeño texto, pero creo que falta dirigir las preguntas derridianas hacia ahí. De manera general, hace preguntas y estas preguntas, si uno se da a la tarea de contestarlas, podrían llevarnos a esto, cómo funciona esta opinión pública que no es la suma de opiniones personales. Aunque hay una relación entre ellas, pero esa relación, vaya, no es la de suma, ¿entienden? No es sumar y decir aquí hay 1.000.000 de estas opiniones personales y aquí hay 500.000, entonces construyes una opinión pública en función de esa medición, de ese carácter cuantitativo, porque lo siguiente que todo este texto nos permite preguntar es si está utilizando lo cuantitativo como este método de interrogación sobre qué es la opinión pública y cómo funciona. Y creo que ahí él no responde ni por un lado ni por otro, excepto que al meter opinión entre comillas, nos hace suponer que está poniendo en cuestión que haya una opinión personal. No sé qué opinen. Ustedes sí no tienen opinión personal sobre esto. Está bien. Bueno, A ver, solo Pablo, sí. una cosa, ¿no? Que es muy cierto, creo que el texto sobre todo va planteando preguntas que, pues bueno, que deben de seguir siendo desarrolladas. Eh, Me parece que la insistencia cualitativa eh, en el problema de la luz del día, ¿no? De lo manifiesto, quizás sería lo específico, digamos, lo no cuantitativo, ¿no? Y el texto va a rodear el problema de lo público, digamos, del el evidenciar como la cualidad de la opinión pública, ¿no? Lo que es patente o lo que evidencia a todos, lo que está a la luz del día, ¿no? Y bueno, quizás también el giro interesante que intenta darle al final es, bueno, cómo esto público o esto evidente esconde, ¿no? Es decir, cómo oculta o cómo se esconde a la luz de lo público algo, ¿no? Creo que un elemento importante también a insistir es en lo prejudicativo, ¿no? Es decir, lo previo a decir sí o no, lo previo a juzgar si, en términos judicativos, si algo es verdadero o falso. Está la experiencia de la que forma parte, quizás en este ámbito también de lo prejudicativo, está el interés de clase, que hiciste bien, creo, en poner de relieve, ¿no? Pero estos ámbitos que son previos a juzgar si sí o no, cómo se elabora la experiencia o cómo se comparte, ¿no? Finalmente, creo que también hay otro elemento cualitativo importante que es eh, esto que, bueno, McLuhan o Heidegger han insistido, ¿no? O la Escuela de Frankfurt, de que el medio es el mensaje, ¿no? Bueno, también por ahí, por lo de que la forma es un contenido. Eh, es decir, ¿en qué medida esta evidenciación o este poner a la luz del día eh, no genera la ilusión de que ahí surge un mundo, ¿no? Es decir, de que esta es la realidad, de que, es decir, cómo tiene una apariencia de vinculación, ¿no? Entonces, cuando el INE o quien sea, ¿no? Dice, estas son las preguntas, estos son los criterios, que esto parece que es lo que es vinculante, ¿no? Y bueno, no sé, quizás Derrida no lo cuestiona tanto,
pero al insistir en el giro a lo que no queda manifiesto, lo que no queda evidenciado en el juicio, ¿no? Lo que no se muestra en lo público, bueno, ahí hay un giro cualitativo interesante, ¿no? Pero pues sí, tendría que esto que ser quizás más elaborado, ¿no? Ujú. Claro, sin duda se trata de un texto pequeño, ¿no? Derrida, con buenas preguntas, intentó eh, llevarnos por ciertos caminos, aunque no lo hizo directamente. A veces es mejor dejar la pregunta abierta que siga resonando, ¿no? Yo estoy un poco a favor de hacerlo así. Pero sin duda su ejercicio, podríamos decir, bueno, quizá no debería yo decir sin duda, su ejercicio es netamente cualitativo, a diferencia de suponer que la suma de opiniones personales conformarían la opinión pública, ¿no? O sea, frente a esto, él diría, más bien se configura de esta otra manera. Tú planteaste lo de la luz del día, que implica varias cosas, implica sin duda transparencia, aunque nunca sea absolutamente posible, siempre está dejada para el día de mañana, ¿no? Es decir, para el porvenir de alguna manera, porque esto se tiene que ir construyendo, se tiene que ir edificando, se tiene que seguir peleando para esta transparencia. Pero la luz del día es que en vista de ciertos acontecimientos y ciertas cuestiones que pueden ser acontecimientos que están sucediendo, un sí y un no puede cambiar de sentido, ¿no? O, es decir, lo que llamaríamos los contenidos del juicio pueden cambiar de sentido, y no únicamente estos. Entonces, a la luz del día, iluminado quiere decir muchísimas otras cosas que podríamos plantear más adelante, ¿no? O cada una y cada uno de nosotros lo podemos tomar en consideración. Los otros puntos que son importantes y que no hay que olvidar, aunque sean puntos que Derrida ha trabajado desde siempre en su trabajo. Uno es el retraso de la opinión. Él dice, incluso en el Parlamento, pero no únicamente, siempre podemos esperar o es esperable el retraso de la opinión pública. El retraso de la opinión pública frente a ella misma, de lo que tiene que iluminar, de lo que tiene que hacer público, de lo que tiene que hacer visible, pero también el retraso porque a veces sale la ley, por ejemplo, se hace política pública y la opinión pública se puede tardar meses en verse reflejada en redes sociales o en la prensa. Y bueno, en la radio y en la televisión normalmente se ocultan una cantidad de cosas o se pervierten algunas cosas, pero bueno, hay un retraso, es decir, nunca es inmediata la respuesta, diríamos, de la opinión pública. Y digo que esto lo ha trabajado en otros lados porque es una de las características que ha trabajado como diference, ¿no? Es de alguna manera el retraso y lo vuelve a trabajar otra vez cuando habla de la performatividad y adopta la noción de perlocución de Austin para dar cuenta de ese retraso, ¿no? Que siempre está abierto al tiempo. Hay un retraso de la opinión y eso es más decisivo en la opinión, junto con su carácter efímero, junto con su carácter inestable. Estos tres al principio y el carácter transparente que tú mencionabas, es decir, a la luz del día, señalarían estos valores, diríamos, cualitativos y no cuantitativos de la opinión pública, ¿no? Que separarían esta posibilidad inmediatamente de suponer que la opinión pública es simplemente la suma de las opiniones personales de los ciudadanos, ¿no? Y de las ciudadanas. Estamos en otro lugar. Y que permite pensar lo que dice él a continuación, que este retraso explicaría que hay efectos revolventes de uno en otro, es decir, la opinión pública puede ser generada por un planteamiento en el Parlamento y puede también regresar y modificar al propio Parlamento una vez que se genera. Y que estos efectos están todo el tiempo generándose uno a otro.
Entonces no es únicamente un simple retraso, es un retraso que explica la imposibilidad de una sola topología, de un solo camino, de una sola temporalidad. Él le llama topología, yo creo que es tiempo-espacio, ¿no? Porque no puedes pensar en este tipo de regreso, inversión y reocupación más que de esta manera. Es espacio temporal, no es solo una topología de la opinión pública. Porque además se genera en muchos espacios distintos, porque se puede generar a través de una toma directa o una mostración directa de la opinión pública, por ejemplo, en una manifestación, ¿no? O se puede hacer de manera indirecta en una película, en una novela, que se haya publicado y se vuelve a publicar y se vuelve a publicar. Es decir, ahí podemos descubrir este tipo de efectos específicos, digamos, no esenciales de la opinión pública, ¿no? Que no tienen que ver con lo cuantitativo. Inmediatamente hace la gran pregunta que debía haber hecho desde el principio, ¿no? ¿Cómo identificar aquí, en relación con toda esta desconcentración del retraso, cómo identificar aquí la opinión pública? Y se pregunta, y es fuerte esta pregunta, puede resultar como demasiado filosófica, cuando la gente dice filosófico como algo sofisticado y que no tiene sentido, ¿no? Nosotros lo utilizamos de otra manera aquí, pero sin duda hay gente que lo podría decir ahí. ¿Tiene esta lugar? ¿La opinión pública tiene lugar? Porque ha hablado del tiempo de la opinión pública, y uno se diría, ¿tiene también lugar la opinión pública? Y claro, la pregunta es cómo y de qué manera. Y es una pregunta sobre la técnica misma de la opinión pública. ¿Cómo se genera? Sin descontar cómo es manejada, que era un poco a la que las demás participaciones hacían hincapié, ¿no? También hay una forma de manejar todo esto. Hay lugares donde se maneja y son lugares hechos a propósito para este manejo, ¿no? Ahora con las redes sociales hay toda una tecnología para hacerlo de manera, además muy simple, ¿no? Y generar malestar cultural o malestar en las decisiones políticas, etcétera, y en otro tipo de cosas, ¿no? Y las preguntas a continuación son, ¿dónde se presta a ser vista? ¿Y dónde se presta a ser vista como tal? Es decir, como opinión pública, y no como intereses, por ejemplo, o cualquier otra de las cosas que estábamos comentando. Y me parece que son muy buenas preguntas. Y sin querer, sin ánimo de responder, escribe, la errancia de su cuerpo propio es también la ubicuidad de un espectro. Y aquí vuelve a cruzar con la idea que va a trabajar en espectros de Marx y de manera muy profunda, la posibilidad que nosotros tenemos de relacionar esto con cuerpo, no como cuerpo individual, ¿no es cierto? Como cuerpo empírico, sino como cuerpo en relación con el cuerpo propio de este tipo de experiencias o este tipo de fenómenos, porque quizá la palabra correcta aquí sería un fenómeno, como la opinión pública, y que una de sus características sería la errancia, ¿no? No solo el retraso, fíjense, que se puede retrasar en una misma línea de tiempo, sino que anda vagabundeando la opinión pública, ¿no? Puede dispersarse, puede diseminarse, y la palabra errancia en español es muy linda, y da la idea de que hay vagabundeo de la opinión pública, ¿no? De un lado a otro y un regreso, y cada vez que regresa, puede regresar de otra manera. Siempre esa posibilidad, que es la posibilidad de la diferencia, está ahí presente, ¿no? Sin duda puede regresar de otra manera. Es muy factible, es muy probable, es posible que regrese de otra manera. Y esta ubicuidad y esta errancia del cuerpo propio
en el caso de que exista un cuerpo propio de la opinión pública, dice, no está presente como tal en ninguno de esos espacios que él antes señaló, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento, los sondeos, el referéndum y toda esta tecnología para modificar, digamos, lo que suele mal llamarse opinión pública, ¿no? Entonces, lo desborda, por lo tanto no tiene un solo lugar, sin duda, es desbordado por esta misma errancia que es la mecánica propia, aunque no es una palabra muy buena, de la opinión pública, ¿no? Hay una mecánica, hay un cierto funcionamiento, hay una cierta sistematicidad. La opinión pública, dice él, que desborda la representación electoral y aterriza todo lo que hemos dicho, que seguramente cada una y cada uno de nosotros ha pensado en múltiples ejemplos, y sobre todo no en Francia, no en Europa, sino aquí, y no hace demasiado tiempo. De repente el cambio en su voz, en la voz, derridiana es esto: la opinión pública, que desborda la representación electoral, no es el derecho ni la voluntad general, ni la nación, ni la ideología, ni la suma de las opiniones privadas analizadas según técnicas sociológicas o las instituciones modernas de sondeo. Entonces, es interesante cómo todo esto que nos iba justamente mostrando una urdimbre social y política interesante, porque nos hablaba de tiempos y espacios diversos, regresa al asunto del Estado, ¿no es cierto? La opinión pública, que aun cuando desborda el espacio del Estado nacional y sobre todo de la democracia parlamentaria, por lo tanto desborda la representación, y aquí Derrida en otros textos lo ha trabajado mucho antes que el gran tema de la representación, no solo como representación política, sino la representación de la palabra, en el caso de la relación palabra-mundo, ¿no? O palabra-referencia, en fin, en cuestiones mucho más acercadas a sus dilemas con la lingüística o las lingüísticas distintos, ha trabajado de manera muy determinada la cuestión de la representación. Aquí no es que la asuma como es posible la representación, porque está planteándola en principio como algo que siempre es desbordado, y es desbordado justamente por la opinión pública, aunque todavía no sabemos bien a bien cómo funciona, ¿no? Entonces, la opinión pública, cuyo carácter propio es justamente desbordar la representación electoral, por supuesto, no es ni el derecho ni la voluntad general, aun cuanto estarían presentes, por supuesto, en los textos de la Constitución, tanto en Francia como en otros países, aquí en México, ¿no? Ni es el derecho, ni la voluntad general, ni la noción de nación, ni siquiera la noción de ideología, que viene de otro lugar, ¿no? Que viene más bien de la academia o de otro ejercicio de politicidad. Pero tampoco es la suma de las opiniones privadas analizadas, según las técnicas que sean, de todo tipo, tanto institucionales, es decir, sociológicas, como de otro tipo. Y plantea otro punto, digamos, que era lo que nos interesaba ver, si había dejado completamente la cuestión cuantitativa y abordado lo cualitativo, y dice, no habla en primera persona, no es ni objeto ni sujeto, de ella no se puede decir nosotros o sé. Ninguna de estas construcciones idiomáticas, diríamos, se hace pertinente. Eso sí, se la cita. Ella no habla en primera persona de una manera u otra, no se enuncia a sí misma, pero sí es citada. Y todos sabemos el trabajo de Derrida sobre las citas, sobre la repetición, sobre la citacionalidad, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que cruzar este texto con otros textos donde aborda la cuestión de la repetición y la citacionalidad, y son muchísimos. Y se van escribiendo poco a poco, es decir, él los tiene antes de este texto y después de este texto trabajará con mucho detenimiento la cuestión de la citacionalidad.
Y agrega además se la hace hablar, se la somete a ventriloquía. Y pone entre paréntesis, país real, mayoría silenciosa, moral majority de Nixon, mainstream de Bush, etc. ¿Eh? O sea, alguien habla, toma la voz, pero los ejemplos que él propone aquí, esa ventriloquía, nunca procede de la toma de la palabra ni de los marginales. No sé si se dieron cuenta que el ejemplo es el ejemplo desde el poder o desde los poderes, ¿no? Que ejercen esta labor de ser ventríloco, de hablar por, introduciendo la idea de un muñeco, ¿no? Es decir, la idea de que ahí esa relación de toma de la palabra no es una toma de la palabra, diríamos, genuina o sostenida por un grupo, aunque no sea un grupo mayoritario. Por ejemplo, el caso de las palabras de los portavoces del EZLN o de portavoces en el caso de los sindicatos no charros, por supuesto, ¿no? Donde alguien toma la voz, pero simplemente es portavoz, pero no un muñeco de ventrílocuo, ¿no es cierto? Porque esto lo reserva, curiosamente, al discurso desde el poder o desde los poderes, ¿sí? ¿O ustedes creen que no? No sé, ¿no? No sé si en defensa de Derrida, pero que se la haga hablar puede querer decir que esto es posible, o sea, es posible la apropiación así coercitiva de la opinión pública, pero que no es el único modo de su manifestación, ¿no? Sí. Es decir, puede haber ejercicios de toma de la palabra que no, o que se escapen de esta posibilidad de apropiación, justo. Pero ahí la cuestión es si se le puede llamar opinión pública o no. O sea, nosotros podríamos hacernos la pregunta que en los 20 comunicados del EZLN últimos, ahí se expresa una opinión pública, aunque sea de una minoría, porque también está esa posibilidad de hablar de opinión pública desde una minoría o desde una mayoría, porque esto está en el mismo lenguaje habitual de la opinión pública. Pero la cuestión es, ¿puede plantearse eso propio de la opinión pública? ¿Puede ser generada por la toma de la palabra de minorías? Sí, todo depende de la determinación de lo público que hagamos, ¿no? Si es una cuestión cuantitativa, pues no, eh, de estadística, vaya, ¿no? Claro, que las De- mayorías y las minorías no tener que ver con una cuestión meramente numérica, ¿no? claro. Sino aquellos que quedan fuera de, o han quedado fuera de, han sido excluidos, ¿no? Han sido marginados propositivamente, como los indígenas. O en el Pero es caso que, de una lucha sindical, pues los obreros, ¿no? ujú, Frente a la voz del patrón, que es la que decide, ¿no? sí pienso que tendríamos que tomar una decisión y no hablar de la opinión pública con este carácter homogeneizante, sino de las opiniones públicas, ¿no? Y hablar de su carácter problemático siempre, ¿no? De Sí, alguna manera está decidida. Nosotros hemos utilizado la idea de debate comunitario y este tipo de términos para dar cuenta que sin duda nunca está cerrado el término. No es que la democracia esté para otro día, es que en lo que se basa o lo que supuestamente se basa en los discursos clásicos, tanto liberales como más o menos democráticos, es que la opinión pública estaría ahí sosteniendo la democracia, ¿no es cierto? Y el ejercicio de la democracia. Pero sin duda esta opinión pública nunca está realizada, nunca tiene un estatuto determinado, acabado y cerrado. Y podríamos seguir considerando qué es lo que deja fuera y cómo se deja entrar lo que está fuera, ¿no? Lo que no es dicho o lo que es directamente excluido a esto que se llama opinión pública, que esto sería interesante plantear, ¿no? Es decir, cómo se ejerce esta fuerza, ya sea para incidir en la opinión pública o para recordar, es decir, volver visible, diríamos, y ahí la noción de luz otra vez, volver visible que esta opinión pública tiende a cerrarse
y no precisamente lo que está diciendo Derrida, a quedarse abierta para que lo que ha quedado fuera tenga una manera de regresar. A mí lo que me parece un poco preocupante en términos muy estrictamente políticos, a la manera como en el seminario hemos trabajado la política. Por ejemplo, si recurrimos tanto a Foucault como si recurrimos a Rancière, Derrida estaría plantado únicamente en la política entendida como el registro de lo policial, ¿sí? Ajá. Tanto en Foucault como en Rancière. Es el Estado vertical, ¿no? Es el Estado a partir de lo que él dice de sí mismo. Y que está sosteniendo que se funda en la soberanía del pueblo, pero que el pueblo no existe en ningún lado. No solo porque no existe ahí, sino que el lugar, diríamos, donde el pueblo podría hacerse otro continuamente, no estaría ahí. O sea, no estaría dentro ni de un tiempo ni de un espacio del Estado Nacional vertical, o lo que Rancière o Foucault en su momento llamaron la policía, ¿no? A diferencia de lo político, que es lo que sucede entre los cuerpos, que de una manera emancipada hacen su propia, contribuyen a hacer una política otro, ¿no? Entonces, lo primero sería, qué mala onda, Derrida, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo. Tenía aquí la oportunidad de hablar de esto. Luego, después de escribir Espectros de Marx y haberse generado toda esta disputa, sobre todo europea, que se generalizó, él contesta con ese pequeño librito de Los hijos de Marx, y entonces, como que se acerca a plantear la necesidad de repensar lo político de otra forma, ¿no? Bueno, en Espectros de Marx de alguna manera también, ¿no? Citando al propio Marx y a otros autores. Bueno, regresando entonces a esto, uno diría, si esta, porque fíjense, dice, medios, ¿verdad? Tatam, taram, entre paréntesis lo que leí, país real, mayoría silenciosa, moral majority, mainstream, se cierra el paréntesis. Pero esta media, y por media se refiere a los medios, así decidió traducirlo pues el traductor, ¿no? Entonces, estos medios conservan a veces el poder de resistir, yo creo que lo pusieron así para distinguirlo entre media y medios en nuestras lenguas, tanto en francés como en español, ¿no? Entonces, esta media conserva a veces el poder de resistir a esos medios capaces de dirigir la opinión pública. Y aquí sí se refiere a los medios que no necesariamente son medios públicos, es decir, medios de la administración del Estado Nacional, sino como suele llamarse, medios públicos, cuando en realidad la mayoría hoy en día son privados. En términos económicos, ¿no es cierto? No vienen del Estado, vienen de otros lugares de incidencia económica y sin duda también política, ¿no? Ok, entonces, a ese arte de cambiarla, de poder cambiar la opinión pública, todo está entrecomillado, poder que no tienen, dice de nuevo Boussot, entre comillas, ni la razón, ni la virtud, ni las leyes pueden dirigir esta opinión pública, ¿no? De alguna manera total, vaya, ¿no? Sino que entran en conflicto, entran en debate, entran en lucha permanente. Y hasta ahí el punto 1 derridiano. Y luego da el brinco, deja unas preguntas hechas, dice esto y lo acaba con una cita, o sea, que está abierta a la interpretación, ¿no es cierto?, a la lectura, que es la que acabo de leer. Ni la razón, ni la virtud, ni las leyes, que están incapacitadas de alguna manera para sustentar o fundamentar la opinión pública y por lo tanto modificarla. 2. Ahora bien, este Dios de una politología negativa no puede dar signos de vida a plena luz, otra vez la luz, sin un cierto medium. El ritmo cotidiano, que le es esencial,
supone la difusión masiva de algo así como un periódico o un diario. Sin duda en la época en que escribe esto es muy claro, ¿no? Las redes sociales van a tener lugar e incidencia después y por lo tanto una serie de tecnologías que se han ido generando con el tiempo y sobre todo en estos últimos 25 años de este siglo. Este Dios de una politología negativa, es decir, que ni a través de la razón, ni la virtud, ni las leyes pueden incidir en la opinión pública, porque se cree que es impenetrable, lo cual no es cierto, porque eso es lo que sostiene el autor que él está citando. Derrida no lo cree, ¿no? Entonces, este Dios de una politología negativa no puede dar signos de vida a plena luz sin un cierto medium, es decir, tanto un medio como los medios, ¿no es cierto? El ritmo cotidiano, que le es esencial, ¿sí? El hecho de que se está construyendo y sale opinión común pública de un día para otro, cambiante, supone la difusión masiva de algo así como un periódico o un diario, que lleven a cabo esta topología y esta cronología de lo efímero de la opinión pública, ¿no? Aquí a mí me llama mucho la atención porque, o sea, yo no dudo que en efecto haya, que la opinión pública puede ser efímera y hoy dice una cosa y dentro de 5 años dice otra, pero que lo efímero vaya al tiempo del periódico que surge o que se emite diariamente, como si hubiera cambios en esta opinión pública de un día para otro, pues es fuerte y no sé para qué lo señala tanto, ¿no? Porque el carácter efímero es que sin duda cambia esta opinión pública, está abierta a los cambios, pero yo no sé si esta inestabilidad es tan brutal de que el periódico de la mañana, como ustedes saben, dice una cosa y el periódico que sale en la tarde modifica la opinión pública, o sea, modifica la expresión de la opinión pública, ¿no? Y que esto podría ser interesante preguntarlo a partir de ciertos ejemplos. Pero esto le sirve a Derrida para decir, este poder tecnoeconómico le permite a la opinión constituirse y reconocerse como opinión pública, sin la cual no tendría ese reconocimiento, ¿no es cierto? Es decir, sin esos medios tecnoeconómicos, que para él son en ese momento el periódico y el diario. Y no mete la televisión, cosa que va a meter después en otros textos, o antes en algunos otros textos, y sobre todo en la discusión con otros autores que proceden de la filosofía de la técnica o de la tecnología, que están metiendo en principio la radio y luego la televisión como lugares donde también se ejerce la opinión pública, ¿no? Tiene lugar, aunque no sea propiamente un lugar en el sentido empírico del término, o en el sentido de la palabra pública, ¿no? Y dice en la página 87, aunque estas categorías parecen hoy poco adecuadas, se considera que el periódico asegura un lugar de visibilidad pública capaz de informar, formar, reflejar o expresar, y así, fíjense, de representar a una opinión que encontraría ahí el medio de su libertad. Y aquí en el punto 2 mete, además de todo esto que estamos comentando, que cada una de estas cosas merecería atención, mete en esta última larga frase, cuando dice capaz de informar, formar, reflejar o expresar, cada una de estas acciones son distintas, sin duda, y la más fuerte, la suposición de que estas juntas representan a una opinión, que encontraría ahí en el periódico, por ejemplo, el medio de su libertad, y ahí aterriza la cuestión importante, que la opinión pública tendría que ver con un ejercicio de la libertad. Y no solo eso, sino de manera más reducida y dentro del Estado Nacional, la idea de la libertad de expresión.
y que esto tendría que ver, por ejemplo, con estos medios de los que habla, y uno tendría que agregar también los nuevos medios tecnológicos, ¿no? Porque la cuestión de la libertad de expresión que hemos discutido muchísimo últimamente es una súper cuestión, es una cuestión compleja, no es nada sencilla, y reducirla, como en su momento hizo Kant, en plena ilustración, a los periódicos y a los semanarios, es decir, a las revistas, y lo que ahí se publicaba, ojo, ¿no? Es, es muy complicado. O ahora hacerlo a la tecnología que conocemos, simplemente sin discutir esa libertad de expresión. ¿Quién la ejerce? Es anónima, es un agenciamiento sin sujeto, diríamos, preguntándolo según Derrida, perdón, Deleuze, ¿no? Y no Derrida, pero sería una buena pregunta. Perdón, levanta la mano Arturo Gómez. Perdón, hasta ahora me di cuenta de la manito levantada. Ay, perdón, no podía quitarlo. Tengo una duda porque me da la sensación de que Derrida está describiendo como una especie de transfiguración de lo que la opinión es. Eh, Me da la sensación de que eh, al principio de la página 86, cuando habla precisamente de estas velocidades con las cuales, digamos, como las estrategias de encuestas, todo lo que ha venido describiendo, de encuestas sociológicas para pedir la opinión de las personas, eh, esta velocidad lo que hace es como tomar una opinión, pero una opinión que no está reflexionada, de alguna manera que está vaciada por lo imprevisto del momento, y entonces se intenta justificar que esta opinión no reflexionada eh, es la opinión pública, porque las opiniones públicas, ¿no? En la página anterior a esta que cito, pone entre comillas la frase opiniones públicas. Entonces, me parece que en esta última parte que leímos, estos medios de comunicación lo que hacen de alguna manera es estas opiniones que han sido vaciadas de reflexión, intentan eh, justificarse y volverse en una transformación de la opinión pública, ¿no? Que se supone que está dando las personas en privado, este, pero que de alguna manera para Derrida no es una opinión reflexionada, ¿no? Y precisamente eh, esta cuestión como atemporal, como una especie de momento asincrónico entre la opinión que puede ser reflexionada y la que no lo es, necesita de distintos soportes para, para tener validez, por ejemplo, dentro de los medios públicos, o esto que usted comentaba, por ejemplo, dentro eh, de lo que pues, nos platicaba del STLN, ¿no? O bueno, no sé si lo estoy leyendo mal o lo estoy interpretando mal. Fíjate, dijiste algo. Bueno, primero esto es una conversación, entonces, vaya, todo se vale, ¿no? Cada uno puede tener su propia lectura y es válido sostener. Fíjate, metiste la palabra reflexión y pusiste como marca de la opinión pública o de cierta opinión pública el hecho de que sea no reflexionada. Pero aquí estás abriéndote algo que Derrida no ha planteado. Y ahí podría ser porque le da la vuelta para no plantearlo o porque está en otro lugar del discurso. Fíjate, si por reflexión tú te refieres a que no está reflexionado en cada cabeza, que sería una manera de entenderlo. Por ejemplo, perdón que me vaya a Kant, pero es un punto que además en este texto y en otros está ahí como flotando, ¿no? Está ahí. Entonces, conviene que releamos qué es la ilustración, pero también algunos otros textos de Kant. Haría parecer que tú
tienes una especie de espacio íntimo de reflexión que es el uso de la razón, ¿no? Pero es tu uso privado de la razón. Y por eso Kant se da la tarea de plantear esta otra expresión, el uso público de la razón, que implica dar argumentos, ¿sí? De dar explicaciones, porque quizá la tirada última es retórica, aunque no lo dice así, obviamente Kant, es convencer y persuadir a los otros, o por lo menos convencerlos y persuadirlos de que hablen, escriban, y si quieren, discutan todo aquello que se ha discutido. ¿Te das cuenta lo que se abre cuando tú metes la noción de reflexión? Y la cuestión es que no es seguro que esta opinión pública tenga tanto que ver con tu opinión libre y madura, hubiera dicho Kant, y luego es reforzada por Foucault, y quizás hasta por Butler, cuando hace referencia a ese mismo texto, ¿no? El de Foucault me refiero, que hace referencia al texto de Kant, ¿no? Que quizá no va por ahí, no sé si me explico, no es para que te convenzas en tu fuero interno, como suele decirse, no es ahí el lugar de emergencia, fíjense, no de origen, no de fundamento, sino simplemente de emergencia. Y por lo tanto, por eso Derrida en un momento dado dice, bueno, cuando decimos expresión de la opinión, yo no sé si es una cuestión de expresar algo, es decir, ponerlo fuera, ¿entienden? Hacerlo público, hacerlo visible fuera, porque por dentro, en tu fuero interno, ya estás convencido, ¿no? Y eso es lo que crees. Yo no sé si va por ahí o va por otro lado. El otro lado es cómo se construye una opinión pública que no necesariamente tenga esta característica, que no empiece, que no tenga un origen asignado, ¿sí? Un fundamento asignado en el yo, en el individuo, en el ego, en sus sueños o en sus deseos, sino que tenga un funcionamiento completamente exterior, en medios. Y los medios no me refiero al periódico, me refiero a tecnologías, es decir, procedimientos que son los que construyen la opinión pública. Yo creo que va por ahí. A mí me conduce a otra cosa y es, bueno, que ya se había comentado, si están emparentadas o no la opinión pública con el sentido común. Y por la cuestión del juicio también, ¿no? El sentido común, saben, se definió como un juicio sin reflexión en la tradición occidental. Pero me parece que, o sea, sí hace hincapié en la cuestión del juicio del SIDEN, ¿no? Como tú decías, Ana María, pero me parece que el sentido común, como fue tratado por la tradición y hasta Habermas quizá, y pasando por Gadamer y demás, como juicio sin reflexión, responde a otra temporalidad. Me parece que como lo está planteando Derrida, esto de a la luz del día, que también yo pongo en relación con el, bueno, cierto aire de familia con Benjamin, es decir, esta necesidad de pensar en función de un tiempo ahora, de la opinión Exacto. pública, Sí. sí, se distinguiría de un sentido común que más bien es una memoria, ¿no? Una memoria de la tradición, en ese sentido sería como más permanente, pienso. Eh, Y esta pero es la sí, riqueza del texto, ujú, que te ajá, permite, ¿no? Interrogar ujú, por aquí, por allá, y luego va, cada una, supongo, cada escritura que hagamos, uno puede ir diciendo que no iría por ahí, por buenas razones, porque aquí, ¿no? ujú, No está escogiendo ese camino, es decir, la opinión pública no es, vamos a decirlo así, un asunto de un malestar cultural o político en el Estado moderno, no es un asunto que falla, sino que está así constituido, con este ujú, tipo de características, que no está acabada, ¿no? ujú, Que lo que pretende hacer, que es informar, formar y reflejar, no es propiamente lo que hace, no son estos, serían, por ejemplo, podríamos decir, no serían estos sus efectos performativos o perlocutivos, ni siquiera ilocutivos, ¿no? Ahí sucede otra cosa, también es acontecimiento. Y esto sería interesante verlo por ahí, no por el lado de que
claro, como la opinión pública es como cualquier opinión masiva en la masa, ¿no? Le falta le falta racionalidad, ¿no? Le falta un ejercicio de razón que solo la filosofía le podría dar. Creo que no va por ahí, ¿no? Creo que, lo cual no quiere decir que no estemos diciendo que te puede regresar, es decir, lo que llamamos la opinión pública, te puede regresar internamente a tu fuero interno, si hay algo que podamos llamar fuero interno, y te puede persuadir y convencer de que quizá votaste el sí y debías haber votado el no. Únicamente en ese escenario, ¿no? O sea, no modificas tu fuero interno, sino el juicio. Y el juicio reducido a sí o no, ¿no? Vota usted para que lo que ahora se está discutiendo, entre las cosas que se están discutiendo, que los jueces sean elegidos por el pueblo, ¿no? O no. Que ese es el juicio, ese es un buen ejemplo de juicio. Entonces, de repente, con todo lo que se está publicando por todos lados y en redes y demás, que no hay discusión tampoco individual desde el fuero interno. La gente lee lo que dice el otro y de pronto dice, ah, pues mejor sí. Y luego lee otra cosa y dice, ay, creo que me equivoqué, mejor no, voy a votar por el no. O sea, modifica actos inmediatos electorales o electoreros, ¿no? Yo creo o quiero creer que iría por ahí, pero bueno, sin duda el texto te permite establecer estas, ¿cómo le podríamos llamar? Estos enlaces, ¿no? Mm, Doxa, sentido común, es decir, podríamos hacer diversas cronologías de esta noción, o sea, hacer un ejercicio con la palabra, con la ujú, expresión, ¿no? Opinión pública y ver si la podemos tratar de, incluso desde doxa en adelante, pero en general, nuestra tradición filosófica occidental ha insistido que este tipo de fenómenos son siempre lo contrario del uso riguroso de la ujú, razón. Y lo que queremos mostrar es que Derrida no está ahí, ¿no? No claro, no. está ahí parado. Por eso no va ni por el sentido común empirista, ni el barroco, ni el aristotélico, ¿sí? Sino que va por este otro lado, ¿no? La opinión común no es mala pública por ser una opinión, digamos, irracional, porque nunca plantea como condición la irracionalidad, ¿no? Estábamos discutiendo algunas maneras de hacerlo y no estamos viendo la irracionalidad por ningún lado. No va por ahí, aun cuando algunos ejemplos, él plantea un ejemplo muy curioso, que es el ejemplo de la pena de muerte. Él lo trató en otro texto, Mm, abogando por la no pena de muerte, ¿no? Pero en el caso de la pena de muerte, no sé si les ha pasado, desde hace al menos 20 o 25 años, yo he visto aparecer mantas en la calle o algo así, diciendo que cosas así como para los violadores muerte, ¿no? ujú, Es decir, abogando por la pena de muerte. Y lo que la gente dice cuando ve esas mantas, en general, recurriendo a la tradición, sobre todo filosófica, metafísica, es que es irracional su producción, ¿no? La gente está tan herida por eso que ha pasado, que es desde la emoción que piden pena de muerte, ¿no? Algo así como que otra vez la vieja idea de que la opinión pública es una cuestión de irracionalidad. O sea, otra vez recurriendo a la oposición antagónica, lógica, entre la irracionalidad y la mm, racionalidad. Creo que Derrida no va por ahí. Y eso creo que es una de las cuestiones importantes de Derrida, porque no lo discute, ¿sí? No lo discute como ahora lo estamos discutiendo, pero lo va precisando fuera de la discusión, ¿sí? O sea, él no trata de decir esta oposición está mal por esto, pero va dando otro tipo de caminos, otro tipo de números incluso, porque lo está numerado para decir por aquí no va, ¿no? Por aquí no va.
como buen teólogo negativo, que el medio entre risas admite ser, ¿no? Aunque ha dicho que él hace teología negativa y él quizá no esté de acuerdo, pero en algunos momentos, en algunas entrevistas, ha como medio así, medio en broma, ¿no? Jugado con esta idea, ¿no? De que es por este lado negativo que está diciendo ni así, ni así, ni así, ni así. Y es así como se construye en él, ni así, ni así, ni así, ¿no? Hay construcción ahí. Y pues ya, fíjense, son las 12:47. Y Entonces ya nos llevamos 3 echamos. páginas. Sí, es que de verdad es un texto enano. Yo empecé a subrayar de las cosas que quería que yo decir y casi subrayé todo el texto. Entonces, que eso es lo que me gustaba de Derrida, ¿no? Que casi uno podía ir subrayando todo y decir, de aquí saco todo un texto, y de aquí una discusión, y de aquí una clase, ¿no? No digo que otros filósofos no lo hayan hecho, seguramente, ¿no? Sí, pero él hace factible este tipo de lectura, ¿no? De su propio texto. Podemos hacer lo siguiente si se les ocurre. Primero, aprender de esta manera de hacer la conversación, o más bien que la próxima de verdad todos leamos, que no haya nadie que quiera orientar o hacerse cargo de la lectura y que sea nada más una charla. Y en ese sentido vemos si funcionamos mejor, ¿no? Entonces lo probamos. Hay con un ejercicio que he puesto en clase y que ha resultado muy bien, que consiste en que cada quien selecciona un fragmento del texto que estamos discutiendo para debatirlo públicamente, pero además que justifique la selección, ¿no? O sea, y eso puede ir por distintas vías, o porque no le entiendo nada, o porque me parece que conduce a una reflexión interesante, o porque se puede poner en relación con tal, etcétera. Lo hacemos. Este, Lo hacemos, total. y así cada quien toma la palabra con el fragmento que Y nos elija. responsabilizamos de la lectura, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, eso por una parte. Pero por otra, yo también quería que estas conversaciones derridianas permitieran que gente que en este momento o acabaron su tesis de doctorado, como Natalia, citando y trabajando con Derrida muy de cerca, o Daniel, que está haciendo su tesis también sobre Derrida, y tengo otro compañero también que está haciendo su tesis sobre Derrida. A mí me gustaría que también se hicieran cargo de una sesión y ahí nos Sí. pueden decir, bueno, de todo lo que he estado trabajando en mi tesis, me quedo únicamente con tal texto para permitirnos también hacer lo que dice Erika, pero darles el lugar para que ellos de alguna manera comiencen Ujú. escogiendo 2 o 3 citas de eso y por qué les pareció o les parece tan pertinente para estructurar su propia tesis, ¿no? O su investigación. Entonces podemos jugar con todo esto. Habrá alguna sesión donde no haya alguien que esté trabajando propiamente esto y entonces podemos recurrir a lo que dice Erika sin ningún problema. En el entendido de que lo vamos a hacer todas y todos y no que no lo vamos a hacer y entonces termino yo haciéndome cargo porque no quiero Que se haga no el quiero silencio. dejar sin leer esto porque me parece que es además un homenaje, aunque nos enojáramos con Derrida, es un buen homenaje, ¿no? Después de 20 años de muerto, un texto además que tiene muchísimo más tiempo, nos sigue pareciendo un texto de actualidad, ¿no? Y que hay que, aunque deja fuera cuestiones como redes sociales y cosas que ahora en textos nuestros podríamos integrar, o sea, otro tipo de tecnologías de lo público, ¿no? Sí, Entonces lo dejamos así para la próxima, sería como en 15 días. el 8 de marzo, ¿verdad? Ah, no, pero el 8 de marzo yo no puedo, esperen, tengo un examen Ups. en la mañana, esperen que miren.
Sí, tengo un examen de candidatura el 8, justo a la misma hora. Tendría que ser al siguiente, que es 15. Ujú. 15. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, muy bien. Ok, como tenemos algo de tiempo, no digo que tengamos muchísimo tiempo, pero algo de tiempo, pueden tomarse el tiempo que quieran, a no ser que lo hagamos ahora. Natalia ya acabó su tesis y ya la defendió y le fue súper bien. Entonces, le fue súper bien, quiere decir que su defensa de tesis fue extraordinaria, entonces tiene de alguna manera preparada muchas cosas que decirnos. Su Pues tema sí, tuvo que ver con la crueldad y su relación con la ujú. violencia, que es un Si súper quieren, yo me tema también. rifo para la ¿Te haces próxima cargo? sesión. Sí, me hago cargo de, bueno, el texto sería Estados del ánimo del psicoanálisis, que es donde plantea la crueldad psíquica. Sí. Eh, bueno, no sé, si quieren también puedo traer extractos de la tesis para, para que también la reformulemos y la replantee si es que tengo ahí algunos puntos para pensar. Bueno, tengo unos puntos que todavía estoy pensando y que ya ponerlo aquí en discusión va a ser muy bueno. Entonces, sería ese texto. Igual y también lo llegaría a cruzar con el animal que estoy siguiendo, pero ahorita no tengo bien clara las partes, pero si quieren, eso ya lo tomamos como algo secundario y nos concentramos en estados de ánimo. Sí, yo creo que bastaría que dijeras, un poco como se dijo ahora, que Kant y este y aquel plantearon cosas, ¿no? Para que cada una de nosotras o cada uno de nosotros de manera responsable vayamos a hacer esas lecturas, sin duda, ¿no? Si nos interesa sobre todo. Pero mira, tu obligación sería, para no ponértelo pesado, por lo menos 3 momentos de este texto, ¿no? De estados de ánimo del psicoanálisis. Okay. Ahora, ¿tú lo tienes digitalizado? Porque Lo ahora sí no tengo. vamos a poder acceder, bueno, ahora sí, como esta vez, ya ven que ya no tenemos acceso para descargar tan rápido estos textos. A ver, déjame ver Y la rapidito. cuestión es que siempre es complicado digitalizar. Ujú, Por ejemplo, ya te en digo mi caso bien. tendría que llevar el libro a un lugar para que lo digitalicen y luego se los comparto. Pero para eso necesito tiempo para hacerlo. Para, ¿ah? Déjame ver si aquí lo tengo digitalizado. Si no, a ver. Si no sabes qué, lo que sí Ah, puedes, sí, sí lo tengo. Aquí, es más, perfecto, de una vez se los paso por acá. Espérenme. perfecto, porque si no te iba a decir con que digitalices los 3 párrafos que vas a trabajar, ya. Ah, no, aquí miren, se los pongo en el chat. Pero nos conviene Espérenme. leerlo y sobre todo a Sí. quienes no lo hayan leído, pues ahí lo tienen en reserva, aunque Ahí. no les dé tiempo de leerlo bien de aquí al 15, pues no les va a dar este tiempo, pero Ujú. En realidad también es un texto no tan largo, más o menos como el que leímos hoy. Así que este, yo creo que sí nos da muy buen tiempo de leerlo de aquí hasta el 15. ok. Ya lo subí, no sé si a todos les llegó. Sí, muchas Sí, gracias, ya lo descargué. Sí, yo lo estoy descargando en este momento. Descárguenlo porque se cierra la sesión y desaparece. Sí, cosa, en el llamado a la siguiente sesión lo vuelvo a compartir, por si Ujú. acaso no lo han logrado descargar. Muchas gracias. Oigan, un favorcito, estén atentas al correo porque tenemos que presentar el informe del PAPIT final y tenemos que presentar documentos probatorios. Entonces les vamos a estar pidiendo específicamente los que tienen que ver con ese proyecto, ¿no? Nada más, pero sí los vamos a necesitar. Es decir, su Por- participación en congresos, si tienen publicaciones, entonces Ujú, participación en congresos, publicaciones, ujú.
los datos y las constancias. las Sí. constancias, perdón, Ujú. ¿no? Es más, no tienen ni que hacer un enlistado, basta que nos envíen las constancias. Y todo en relación con, o sea, por ejemplo, si participaron en el Congreso de Retórica De y retórica y Filosofía, filosofía. Ajá, esa constancia, ¿no? ajá. Si participaron en algún otro con algún tema que ustedes creen que lo estuvimos trabajando, también se vale. Por lo menos, seguramente, 1 o 2 constancias por cabeza van Sí. a tener, ¿no? Quienes participaron en el Museo de la Mujer también, Ah, ¿no? en el Museo de la Mujer también. Son 3 años, entonces eso incluye los últimos 3 años, pues, y sí, muchas personas participaron, ¿no? En sesiones del Museo de la Mujer. Esas sí las informamos en el papita. Tenemos ya el listado de esas cosas del año pasado, Erika. Ujú, ¿Te acuerdas ujú. que Israel lo hizo? Sí, Y sí. nosotros sí pusimos eso, aunque no se nos había pedido documentos probatorios, pero los enviamos. Ujú. Entonces sería más bien del año del 23, Del nada más, ¿no? 23, ok. Nada más del 23. Y lo que llevamos del 24, que pues es nada, ¿no? Ujú. No, eso ya no, porque ya, o sea, el proyecto Se acabó formalmente en se acaba 23. en Entonces 23. es únicamente 23, ¿sí? Ujú. Entonces sí se los vamos a agradecer porque juntar todos esos documentos y todo va a ser un poquito pesado. ¿Mm? Listo. Pues entonces en eso quedamos. La hora sería tentativamente la misma. Yo tengo No una sé. pregunta. ¿Eh? Yo ¿Qué? tengo una pregunta. Entonces, la dinámica para discutir textos va a ser la siguiente. Quienes conduzcan la sesión escogen uno y secciones en específico que tengan que discutirse. Sí, Sí. es decir, quien se hace cargo, vamos a suponer, va a escoger 3. Ok, Como vamos a estar 1 hora y media, digamos, ¿no? Quienes lean el texto tendrían nada más la responsabilidad de un pequeño fragmento que les cause algún tipo de interés y explicar por qué les causa algún tipo de interés. ok, Y ya, ok. ¿no? Ujú. Para poder, porque podría ser tan productivo que de pronto tener que hacer 2 sesiones de ese mismo texto, ¿no? Ujú, Lo cual ok. está bien, porque no hay por qué leer todo Derrida, con que leamos algunas cosas. Derrida tiene la posibilidad de hacer referencia a muchas otras cosas que ha escrito y a su propia carrera intelectual en pequeños párrafos. Sí, sí, Un sí. poco como lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces, no hay problema. Va. Ok, entonces el 15 nos vemos. Ujú. Y que estén Gracias, muy Ana bien. María. No, gracias Gracias a a todas. ustedes. Bye. Gracias, Bye. bye. Chao, chao. Hasta luego, bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Alejandro.